tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, este es el taller del INCU avanzado. Mi nombre es Mayolo Juárez Fernández. Venimos por parte de la empresa Pregúntales y CIA Soluciones Integrales y Administración de Sistemas. Pregúntales es una empresa de capacitación y CIA es una empresa de desarrollo con más de 10 años de experiencia en el mercado. Vamos a hablar un poco de lo que es LINQ. Bueno, LINQ, como ustedes lo han conocido o ya tienen experiencia sobre ella, convierte una consulta en una construcción de lenguaje de primera clase, ya sea en C# o Visual Basic. Las consultas se escriben para colecciones de objetos e inclusive utilizan tipo de dato en cada consulta. En caso de que ustedes no usen un tipo de dato, sería un tipo de dato anónimo. Por otra parte, bueno, podemos ver un ejemplo de lo que es una consulta del INQ, en el cual podemos contemplar lo que es la llamada a la base de datos de Norwin para hacer una consulta sobre los clientes. Ahora bien, en Visual Studio se pueden escribir consultas LINQ, ya sea en el lenguaje Visual Basic o en C#, con base de datos SQL Server, documentos XML, conjuntos de datos ADO.NET y cualquier colección de objetos que admita eNumerable o la interfaz genérica eNumerable del tipo T. También podemos utilizar consultas del INQ en proyectos nuevos o inclusive con lo que son los proyectos existentes. El único requisito es que su proyecto esté orientado a .NET Framework con la versión mínima de 3.5 posterior. Claro, bueno, una consulta puede ser una expresión que recupera datos de origen, de datos. De las consultas normalmente se expresan en un lenguaje de consultas especializado y a lo largo del tiempo se han ido desarrollando algunos lenguajes. En este caso podemos encontrar lo que es el XQuery para XML y también contamos con algunos lenguajes específicos, no propiamente de .NET. Podemos encontrar muchos lenguajes que ya están en plataformas Java, Ruby, Perl, Python. Todo este tipo de conexiones que han desarrollado a través del uso de la plataforma LINQ. Obviamente, esta plataforma de LINQ fue propuesta por Microsoft dentro de su lanzamiento del .NET Framework. Las tres partes que conforman una operación de consulta es la obtención del origen de datos, la creación de la consulta y la ejecución de la consulta. Partes básicas que ya hemos visto y que creo en este momento ya cuentan con la experiencia. Dentro de los proveedores de LINQ podemos tener lo que es LINQ a objetos, LINQ a XML y LINQ a dataset. Esto es de manera nativa, aunque, bueno, contamos con un proveedor personalizado que se llama Entity Framework, también desarrollado por Microsoft, incluido en el Microsoft.NET Framework. Las primeras versiones fueron anunciadas con lo que fue el lanzamiento de Visual Studio 2008, aunque fue relativamente muy criticada por la falta de funcionamiento, cuestiones de desempeño. Se han aprendido mucho de este tipo de publicaciones, comentarios de bugs y todo tipo de errores encontrados, y se liberó ahorita con Visual Studio 2010 en el .NET Framework 4.0. La última versión que ha sido liberada de este framework ha sido la versión 6 con el famoso Visual Studio 2013. La versión 6.1.0, que bueno, en los inicios del LINQ, aunque fue muy criticado, ahora es muy robusto y la verdad es que cuenta con muchísimas herramientas que podemos utilizar. Dentro de las características de la última versión, que es la que vamos a utilizar en este curso taller, va a ser lo que es el soporte de Async. En la nueva versión de LINQ, la 6.10, soporta Async tanto para hacer consultas como para guardar datos. Async sirve para hacer consultas asíncronas a distintos orígenes de datos. Connection Resiliency. En español sería algo así como conexión flexible. Esto para los casos que se corta nuestra conexión con la base de datos, podemos definir un plan de acción, es decir, definir el tiempo de reconexión a ciertos orígenes de datos. La configuración por código también se realiza por un archivo de configuración o por código propiamente, que es lo que vamos a utilizar. Y bueno, lo que tenemos también algunas propiedades como unas mejoras en el testing, que se ha hecho más fácil crear un ensayo de 2 dbcontext y dbset usando un mocking o escribiendo algún propio ensayo doble para poder realizar las pruebas de desempeño. Además de que, bueno, ya cuenta con el soporte de transacciones, algo muy bueno, ya que, bueno, soporta una transacción externa para el entorno y así como mejores maneras de crear una transacción dentro del entorno Entity Framework. Lo que por otra parte también se tiene son las enumeraciones espaciales y lo que es un mejor manejo del rendimiento de .NET 4.0, 4.5 o 4.5.1
Y estas mejoras de rendimiento, bueno, pueden incluir, por ejemplo, el tiempo de arranque, especialmente para grandes modelos, grandes bases de datos. Tenemos un arranque bastante ligero. Conexión con algunos servicios de singularización o pluralización de base de datos o tablas. E implementación de unas clases personalizadas como equals o get_hash_code en las entidades. Ahora, bueno, también tenemos lo que viene siendo el SQL Center Functions, que nos va a permitir un equivalente al SQL Functions con respecto a un proveedor de SQL compacto. Bueno, vamos a hablar en primera instancia de nuestro primer tema, conexiones dinámicas. Las conexiones dinámicas en realidad se pueden generar en tiempo de ejecución, permiten tener acceso a diferentes bases de datos sin necesidad de reconfigurar la conexión. Es muy común utilizarlas en sistemas distribuidos y permite la construcción de aplicaciones centralizadas con acceso multialmacén. Para poder hablar de conexiones dinámicas, voy a hablar un poco de lo que son las clases parciales. Bueno, las clases parciales me van a permitir dividir lo que es la definición de una clase, un struct o una interfaz o método en dos o más archivos de código fuente. Cada archivo de este código, digamos que al final, va a ser compilado y generado en un solo archivo a la hora de ejecución de la aplicación. Al trabajar con proyectos grandes es muy recomendable el dividir una clase en archivos independientes que permite que varios programadores trabajen al mismo tiempo. Obviamente también al trabajar con código fuente generado automáticamente por Visual Studio, podemos utilizar lo que es las clases parciales para poder extender este concepto. Bueno, antes de empezar con nuestro desarrollo, les pongo aquí lo que es la parte del contacto. Nos pueden escribir a través de Facebook, lo que viene siendo Twitter, o bueno, ingresar a nuestra página diplomado.preguntales.mx, donde pueden encontrar obviamente este curso y muchos más dentro de nuestro sitio web. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es el proyecto de Visual Studio para poder aprender todo lo que viene con respecto a lo que es conexiones dinámicas. En un inicio les pedí que tuvieran instalado en SQL Server lo que viene siendo la base de datos de Norwin. Para poder realizar las prácticas es necesario que ustedes instalen SQL Server, ya sea SQL Server Express o un servidor de SQL Server de 30 días de prueba para poder generar estas prácticas. Por otra parte, debemos de tener al menos instalado Visual Studio 2012. Podemos bajar la versión de 30 días para poder realizar las prácticas y en dado los casos, si no, bajar un Visual Studio 2013 para poder generar el proyecto. Vamos a realizar el primer proyecto. Voy a generar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser un Windows Form Application para demostrar el concepto. Y le voy a poner lo que viene siendo el nombre de ejemplo conexión dinámica. Lamentablemente no voy a usar acentos, puesto que luego se complica el traducir las rutas de los proyectos en el Visual Studio. Así que voy a ponerlo tal cual, conexión dinámica. Voy a agregar el proyecto y bueno, esperamos a que cargue. Una vez abierto el proyecto, voy a empezar a generar lo que es el Entity Model. Este Entity Model preparado para poder conectarse a la base de datos de Norwin. Voy a poder realizar las consultas de la práctica. Bueno, vamos a empezar a realizar cambios. En primera tengo el formulario 1. Voy a usarlo por default para poder diseñar la aplicación de la conexión dinámica. Entonces abro el diseño del Form 1. A ver. Ok. Vamos a esto. Voy a generar mejor otro elemento. Un Windows Form. Le voy a poner ejemplo. Le voy a poner formulario. Formulario conexión dinámica. Genero el formulario. Nuevamente lo voy a abrir para ver que no tenga ningún problema. ¿Qué problema hay? Que no se visualiza. Ok.
está. El detalle viene siendo probablemente mi controladora de video. Me lo centró bastante lejos. Muy bien, ya que tengo este pequeño formulario, yo voy a empezar a generar lo que son unos botones del menú de Common Controls. Voy a soltar un botón y voy a soltar varios labels. A su vez también voy a soltar cajas de texto. Y voy a colocar la siguiente información. En el primer label lo voy a ubicar el texto de usuario. En el segundo label le voy a colocar contraseña. En el tercer label voy a ubicar el nombre de servidor. Y voy a poner un label más para poner el nombre de la base de datos. Bien, ahora que tengo lo que viene siendo el servidor y la base de datos, voy a empezar a colocar lo que viene siendo las cajas de texto con sus nombres correspondientes para poder tener rápido acceso. A estas las voy a nombrar txt usuario. A la siguiente la voy a nombrar txt. Se me fue. Ok, regresamos a la vista de diseño. Txt contraseña. De hecho, eviten la ñ. Yo le pongo contraseña. Al siguiente le ponemos txt servidor. Y por último, txt base datos. Muy bien, una vez que tenemos los textbox nombrados, las cajas de texto generadas, voy a empezar a configurar cada una de estas cajas para que me permita introducir la información de acuerdo a lo que viene siendo los detalles de la conexión dinámica. Y voy a empezar a generar el código fuente para poder ejecutar las conexiones dinámicas. Este botón lo llamamos btn conectar y le colocamos un pequeño texto que diga conectar y probar. ¿Qué va a hacer este botón? Bueno, en este botón vamos a mandar una pequeña consulta. De hecho voy a soltar un grid, un data grid view en la ventana, una consulta para traer pues la información de los artículos y ver si realmente se está conectando. Ok, organizo bien todo y ponemos esto al nivel que queremos. Ahí está. Voy a hacer un poquito más extenso el formulario para que tenga más espacio. Y la parte de la contraseña es muy importante dentro de sus propiedades. Colocar el atributo de password, character password. ¿Dónde está? Es en... no lo encuentro. Ahí estoy bien. Password char, aquí está. Colocamos un asterisco para que en el momento que escribamos cualquier cosa dentro de esta caja, pues obviamente se proteja de manera sencilla nuestra contraseña. Bueno, ya que tenemos este pequeño formulario, vamos a generar la conexión del INCU. No sin antes, bueno, voy a modificar la clase program para que en vez de que ejecute el nuevo formulario, voy a poner lo que es el formulario conexión dinámica. Ya puedo en este momento eliminar esta que había hecho en un inicio y voy a empezar a generar un modelo Entity Model.
Antes de generar cualquier modelo Entity Model, tengo que tener obviamente conexión a internet, porque voy a descargar un paquete para poder utilizar Entity Framework, la versión 6.1.0. Este paquete lo descargamos de lo que es la parte de la sección de Manage Nugget Package o manejador de paquetes de Nugget. Le damos clic y vamos a encontrar la información de internet. Está seleccionado online y podemos ver que en la manera automática nos aparece Entity Framework. En caso de que no tengamos este icono al inicio, lo buscamos como tal cual como su nombre está y podemos ver el Entity Framework con un mensaje que dice instalar. Al darle a instalar, nos va a descargar el paquete, aceptamos el contrato, esperamos a que se instale, cerramos la pantalla y podemos observar que ya tenemos referencias a Entity Framework. Tenemos una que se llama Entity Framework y una que se llama Entity Framework SQL Server. Este es un apartado, una librería específica para SQL Server. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a generar, una vez que hemos instalado el plugin de Entity Framework, vamos a agregar otro nuevo elemento, add nuevo elemento, y vamos a ir a la parte de data. Vean, es la parte de data donde nosotros tenemos que estar para poder generar lo que es el Entity Framework. En data podemos encontrar lo que es ado.net Entity Data Model. Este modelo nos va a hacer la descripción de la base de datos para poder interactuar con ella. Yo le voy a colocar el nombre de modelo Norwin. En esta descripción yo puedo dar, le doy a agregar, le puedo seleccionar lo que es en esta pantalla. Si genero desde una base de datos o un modelo vacío, voy a generarlo desde una base de datos y voy a generar mi conexión de base de datos. De hecho, cada vez que la genero ya no va a ser necesario, puede aparecer en esta parte. Ahorita no cuento con ella, entonces voy a generar una nueva conexión. El nombre del servidor le voy a poner localhost o un punto para hacer lo que es la denominación del servidor local. Es muy importante que su SQL Server tengan activado el acceso a la base de datos con con SQL Server Authentication. La práctica también se puede hacer con Windows Authentication, pero el detalle está en que las conexiones dinámicas son las que necesitan a fuerzas el parámetro del usuario y contraseña. Por lo cual, bueno, voy a colocar el parámetro de mi usuario y contraseña, SA, su contraseña. Voy a salvar el password para que me lo agregue dentro de la cadena de conexión y voy a ver si puedo seleccionar la base de datos Norwin. Efectivamente aquí la puedo desplegar. Una vez que tengo la base de datos de Norwin, le voy a dar OK. Y bueno, me genera automáticamente este pequeño mensaje que dice que si queremos que la conexión guarde información sensible. Si nosotros decimos que no, automáticamente nos quita el usuario y contraseña. En este caso podemos decir que sí y después la borramos. No es necesario, de hecho no es necesario ahorita que tengamos la contraseña expuesta, podemos ponerle que no y simplemente continuar. Porque lo único que necesitamos es la estructura de la conexión que se genera en esta parte. Por lo cual nos da igual si es sí o si es no. En este caso lo voy a dejar como no. Ponemos Norwin entidades. Me gusta cambiarle el nombre aquí para tener acceso rápido a mi conexión. Lo voy a seleccionar y copiar para que no se me olvide. Le voy a dar siguiente. Posteriormente voy a abrir lo que es la pestaña de Tables o tablas. Selecciono Tables, vienen las de DBO. En caso de que yo haya creado tablas con algún otro usuario, pues me van a aparecer aquí. Selecciono las tablas respectivas. En el caso de Norwin, pues son las estándar que podemos tener de Norwin. Y bueno, le voy a cambiar aquí donde dice Norwin modelo para ponerlo en español. Voy a desactivar esta parte de pluralizar o singularizar nombres de los objetos, porque esto normalmente se aplica cuando las tablas están en inglés. Obviamente Norwin está en inglés y lo puede hacer. Se recomienda hacerlo cuando los objetos pueden ser singular y pueden tener interferencia con algún tipo de dato de .NET, por lo cual ahorita voy a desactivarlo. Voy a activar el de incluir llaves foráneas. Ojo, debe estar activado, ustedes deben de tenerlo. Pero voy a quitar esto de importar procedimientos almacenados y funciones, porque ahorita no voy a manejar este esquema.
aunque en el curso lo podemos ir viendo para que ustedes vean cómo se introduce procedimientos almacenados dentro de modelo Entity Framework. Ahora le voy a dar finalizar. Automáticamente se genera mi modelo. De hecho, me muestra este diseño de clases, es un diseño de clases de mi base de datos con las funciones, las llaves primarias y los objetos a los que se pueden hacer referencia de acuerdo a las llaves foráneas. Guardamos todo para que no haya ningún problema. Cierro esta primera ventana, voy a cerrar esta de program que ya modifiqué. Y automáticamente yo ya tengo mi formulario y tengo mi modelo de base de datos. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para poder conectarme a la base de datos? Usando un usuario y contraseña. Bueno, aquí en conectar y probar, yo voy a dar doble clic a este botón que previamente hemos cambiado el nombre como BTN conectar. Voy a darle doble clic y dentro del botón conectar, de hecho voy a borrar este evento. Acuérdense que si borran algún evento, deben de ir a eliminar el evento, porque si ustedes no lo borran de manera adecuada les puede aparecer este error. Entonces le dan clic automáticamente aquí en ir a código, les muestra el evento de la caja de texto que estaba ahí agregado, lo comentamos simplemente o lo eliminamos, y ya una vez que lo comenten guardan todo y regresan a la vista de diseño y van a ver cómo ya no existe ese problema. Bueno, ahora, ¿cuál es el detalle de esto? Ya tengo aquí mi pantalla, ya tengo el botón, le voy a dar doble clic nuevamente, estoy en el botón conectar y voy a generar lo que es un código para poder construir la conexión. Uno de los objetos que yo necesito utilizar se llama Entity Connection String Builder. Este objeto, de hecho, debe ser escrito tal cual lo tengo. Este objeto me va a marcar aquí el uso de una referencia. La librería using systemdata.entityClient. De alguna manera ustedes lo pueden importar desde un inicio o pueden hacerlo como yo, lo escriben y después lo importan. El único detalle es que deben de saber cómo se escribe de manera completa. En esta librería contiene este ejemplo, bueno, más bien este objeto, esta clase, para generar objetos. Y voy a generar el objeto que se llama constructor de conexión. Constructor conexión le vamos a llamar. Este constructor conexión voy a tener que inicializarlo para poder generar este objeto. Voy a instanciar la clase con la palabra new. Ok, ya está. Una vez que ya tengo instanciado el objeto, voy a empezar a generar todos los datos que necesito para una conexión dinámica. En primera parte, el Entity Builder, el Entity Connection String Builder, necesita constructor conexión, necesita definirse el proveedor. El proveedor aquí es muy importante. Este provider puede ser un proveedor personalizado, un proveedor que sea nativo de .NET para MySQL, para Postgres o cualquier otro motor de base de datos. En este caso yo estoy usando SQL Server, por lo tanto mi proveedor se llama de la siguiente forma: dobles comillas system.data.sql client. Me van a decir, bueno, ¿cómo es que sabe ese proveedor? Bueno, ese proveedor no es tan difícil descubrirlo. En la parte de su proyecto existe el app-config. Usted le da doble clic al app-config y podemos ver que tienen la conexión que se llama Norwin entidades. Aquí ven lo que es la conexión, la cadena de conexión. Y también pueden observar el provider connection. Ese provider connection es el proveedor de mi cadena de conexión. ¿Cuál es el proveedor de la cadena de conexión? Bueno, aquí lo tiene. Es system.data.sql client. Es este. Entonces yo podría en algún momento seleccionar esta parte dentro del app-config y colocarlo en mi texto que acabo de poner.
Es prácticamente lo mismo. Ahora, una vez que defino el proveedor, necesito definir la cadena de conexión. Aquí, la cadena de conexión es donde se definen los parámetros que les comentaba. Entonces voy a colocar Entity Connection, perdón, es constructor conexión punto provider connection string. En esta voy a colocar los datos que se necesitan para la cadena de conexión dentro del esquema. Esta cadena de conexión tampoco es difícil descifrarla. Nosotros tenemos lo que es la cadena de conexión previamente definida en el modelo. De hecho se encuentra aquí donde dice connection string. Acá está, connection string. Y viene aquí donde dice data source hasta donde dice persist multiple active results, hasta esta parte donde dice app entity framework. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que seleccionar desde donde dice ampersand quote hasta donde está el primer ampersand quote de connection string. Vamos a copiar todo este fragmento y lo voy a colocar dentro de este texto. Ahora, como sabemos que es dinámica, tenemos que darle los datos de manera individual. Aquí data source tenemos el punto que ya habíamos comentado. Aquí voy a poner dobles comillas y voy a poner doble signo más para concatenar el texto. Otra vez dobles comillas, bueno, más que dobles comillas voy a poner txt. Como es la fuente de datos, entonces voy a poner el servidor.text. Posteriormente el catálogo dice Norwin, esto se refiere a la base de datos nuevamente, donde dice Norwin, borro Norwin, coloco dobles comillas, doble signo más y en medio de los signos más voy a colocar txt base datos.text. Nuevamente el user ID, aquí dice SA, hay que buscar ese de user ID y le voy a poner dobles comillas, doble signo más y le voy a poner txt usuario.text. Si recuerdan, evitamos el colocar el password, por lo cual necesitamos nosotros ponerlo a mano. Después del user ID existe un punto y coma, le damos espacio y le vamos a poner lo siguiente: password igual, dobles comillas, punto y coma, y entre las dobles comillas colocamos doble signo más y le vamos a poner el texto txt contraseña.text. Automáticamente tenemos la cadena formada. Ahora, ¿qué nos faltaría? Hablando de Entity Framework, necesitamos lo que es un metadata. Este metadata lo vamos a ubicar igual en el constructor conexión.metadata, que es una información que nos sirve para poder dar la estructura a la conexión. Aquí podemos indicarle cuál es la forma de la conexión de la base de datos que tiene la conexión, sobre todo en el contenido de las tablas, los campos y bueno, las relaciones que se tienen. El metadata, y de igual manera lo vamos a consultar en el appconfig, y tenemos una parte que dice metadata. Dice metadata igual a res. A partir de donde dice res, seleccionamos toda esta parte del metadata hasta antes del punto y coma. Inclusive lo pueden incluir, pero no es necesario. Hasta antes del punto y coma, punto .msl. Le damos control C y lo colocamos en donde dice metadata. Una vez que tengamos el metadata y que tengamos la cadena de conexión, vamos a generar una conexión a las entidades. El nombre era Norwin Entidades. Esta clase es una clase basada en un modelo de Entity Framework que realmente lo que hace es un descriptor de la base de datos donde se encuentra definido todas las propiedades y todos los atributos y todas las tablas de una base, además de las operaciones de insertar, agregar y eliminar que se hacen de manera automática. Entonces en este Norwin Entidades nosotros necesitamos indicarle cuál es su conexión o cuál va a ser el destino de esta conexión de este modelo antes de instanciar el objeto.
Por lo tanto, yo le voy a poner la palabra conexión al objeto, le voy a poner un signo igual, y le voy a poner new, y le voy a poner Norwin entidades. Este Norwin entidades, en la versión 4 de .NET, de .NET Framework, o en la versión 3.5, cuando todavía utilizábamos lo que viene siendo el Entity Framework 4.1, resulta que de manera automática, cuando instanciábamos el objeto, aquí le mandábamos lo que era la cadena de conexión. Entonces, si yo le pongo lo siguiente, constructor conexión, y le voy a poner, este es el constructor conexión, y voy a mandar a llamar un método que se llama .toString, automáticamente me va a mandar la cadena de conexión. Pero si ven, se encuentra seleccionada esta línea debido a un error. ¿Cuál es el error que se tiene? En Norwin Entidades es un modelo automático creado por .NET, y ya habíamos tocado lo de las clases parciales. Resulta que si ustedes lo hacen tal cual, no marca ningún error, pero va a tomar los parámetros del archivo de configuración, y lo que nosotros no queremos es que no tome lo del appconfig, sino que sea dinámico. ¿Qué voy a hacer con esto entonces? Bueno, pues hablando del tema de las clases parciales que les comenté, voy a agregar un nuevo elemento, que este elemento me voy a la sección de código, selecciono una clase y lo voy a llamar tal cual se llama mis entidades. Vean, lo estoy escribiendo tal cual. Tengan cuidado si se equivocan, porque entonces no funcionaría. Entidades, Norwin entidades. En este caso lo reviso, se encuentra adecuado. Bueno, le voy a dar a agregar, y en esta clase, en la parte de la clase, le voy a poner lo siguiente: public partial class. Con esto yo puedo entonces definir una clase parcial de mi conexión. ¿Se acuerdan que el concepto de las clases parciales es que permitía dividir clases en distintos archivos? Bueno, este va a ser un archivo aparte del que ya existe de manera nativa en el modelo, que este archivo de clase parcial, ¿dónde se encuentra? Ustedes vieron su modelo Norwin, que está aquí. Si le dan F7 seleccionando aquí donde está el proyecto, y le damos, sin modificar el nombre, claro, aquí le vamos a poner F7, podemos ver lo que viene siendo su código. Si no se los da, está aquí en donde dice designer.cs. De hecho, se encuentra de alguna manera protegido. En el context ustedes pueden ver estos archivos, en el context pueden ver parte de la construcción. Aquí ustedes lo que van a hacer es que van a generar una clase parcial. Me voy a ir a mi clase parcial que se llama Norwin Entidades, y a esta la voy a hacer una herencia. Hay una clase que se llama dbContext. dbContext es una clase que se encuentra en una librería en específico llamada system.data.entity. Al yo importarla, dbContext ya me lo pone en color verde, que es esta clase, y me permite poder heredar los atributos base de una conexión Entity Model sobre mi conexión Norwin Entidades, y yo puedo entonces crear un constructor. Un atajo rápido para crear un constructor: le voy a poner ctor y le voy a dar 2 veces la tecla tab. Me genera un constructor por default, pero este constructor debe de tener una sobrecarga. Entonces esta sobrecarga debe de llevar un parámetro de entrada, que es la cadena de conexión. Para esto, a este constructor le pongo 2 puntos y voy a llamar la palabra base, haciendo hincapié a la superclase o la clase que se hereda. Le pongo un paréntesis y vean cuántas sobrecargas existen. 7 sobrecargas diferentes. La segunda es la que yo necesito, donde llevas la conexión o el nombre de la conexión. En este caso, yo voy a colocar esa sobrecarga y le voy a poner cadena conexión. Y automáticamente esta cadena conexión, que es un parámetro, me lo está rayando, me lo pone como un error. Lo voy a copiar. Dentro del constructor voy a colocar una variable de tipo string llamada cadena conexión. Con esto me garantizo que el parámetro que yo estoy declarando
dentro del constructor sea enviado a la clase base, que es la superclase de la cadena de conexión, y le mande el parámetro de esta cadena para que cuando se inicialice el objeto tenga los parámetros que yo le indico. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, una vez que tengo esta clase parcial, me regreso a mi proyecto, me voy a ir al formulario y voy a ir a donde está el botón conectar y probar. Aquí en el formulario, ¿se acuerdan que nos quedamos aquí en Norwin entidades? Entonces ahora le voy a poner nuevamente, bueno, antes de poner eso, quiero que ustedes observen que cuando coloco el paréntesis, ya me aparecen dos sobrecargas, una que es por default y otra que recibe, ¿qué? La cadena de conexión. Entonces aquí yo voy a poner el constructor cadena, constructor conexión.toString, le voy a dar los paréntesis vacíos, cierro paréntesis, punto y coma, y ya tengo la conexión inicializada con los parámetros personalizados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una consulta. Mi variable se llama conexión, entonces voy a poner lo siguiente. El grid view, no se les olvide personalizarlo. El data grid view hay que cambiarle el nombre antes de hacer la conexión. Voy a regresar a mi data grid view, le voy a poner dgv datos y voy a regresar al código del botón. Y ahora sí le pongo dgv datos.dataSource va a ser igual a conexión. Vean, tenemos todas las tablas que están en Norwin. Voy a ponerle los productos .toList. Esto es para generar una lista de productos y enviárselo al grid view. Si yo ejecuto, primero compilo con F6, y si no me voy aquí donde dice construir solución. Si yo ejecuto no encuentro ningún, bueno, si compilo no encuentro ningún error. Por lo tanto, si ejecuto no debe haber ningún problema. ¿Qué pasa? Va a mostrar una aplicación. Tenemos automáticamente este formulario. Y lo que voy a hacer es proporcionar los datos de conexión. Voy a seleccionar SA. La contraseña, ¿se acuerdan que lo habíamos configurado como una contraseña? Le voy a poner la contraseña. Le voy a poner el servidor, que es un punto. ¿Recuerdan? Y la base de datos, que es Norwin. ¿Ok? Voy a probar la conexión. Acuérdense, Norwin es con W minúscula. Voy a probar la conexión. Conectar y probar. Y automáticamente me está trayendo los datos. Me van a decir, no, es que probablemente no sea la conexión dinámica. Está usando la configuración. Bueno, para garantizarnos que no esté usando la configuración, voy a detener la aplicación. Me voy a ir a la appconfig. Y esta conexión que está aquí, le voy a ir a seleccionar toda. La corto. Guardo mi documento y lo vuelvo a ejecutar. Ya no tengo ninguna conexión. El archivo está vacío. Más sin embargo, el usuario yo voy a colocar SA, su contraseña, el servidor, la base de datos, y le voy a dar conectar y probar. Obviamente sigue funcionando y no tengo la conexión generada dentro de mi archivo de configuración. Me van a decir, bueno, ¿y qué tal y guardo un caché o guarda alguna cosa que no esté? Bueno, voy a equivocarme en la contraseña. Le voy a poner puros unos. 1, 2, 3, 4, 5 unos. Si le doy conectar y probar, muy probablemente me mande un error de que no pudo conectarse a la base de datos. Aquí dice, la conexión del proveedor ha fallado al abrir la conexión. Entonces, automáticamente esto es una conexión dinámica. Espero que les haya gustado y que ustedes puedan realizar este ejercicio. Nos vemos la siguiente.